que de verdad pueden replicar tal vez la torre, pero nunca pueden replicar el terreno, o sea, el espacio en donde están. Eso es lo que te iba a decir, o sea, imagínate 217 metros cuadrados, realmente es una casa. Y son los dueños del hotel que está ahí hoy en día. Entonces aguantaron este terreno para el último, pero también saben que solamente tienen un chance para hacer este proyecto. Claro, imagínate. Entonces, Que esto también es una gran diferencia, porque yo creo que el 99% de los proyectos no te entregan los closets acabados. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre Mandarin Residence, un proyecto espectacular que yo creo que actualmente es el único proyecto que no se puede replicar por zonas acabados y es de verdad de ultra lujo. Y por supuesto estoy súper bien acompañada por Adrián, que nos va a estar contando todos esos detalles. Adrián es el representante directamente de este proyecto y pues por supuesto, ¿quién mejor que él para que nos cuente sobre esto? Hablemos primero sobre la zona, Adrián. okay. Está ubicado en Brickell Key, que por supuesto combina este estilo de vida en donde estás en una zona muy tranquila, pero al mismo tiempo cruzas un puente y estás en la ciudad. Exactamente. Bueno, realmente no hay otra isla como esta en Miami. Este es el único que está separado, pero igual conectado a la misma vez. Entonces tiene como ese estilo de como private island style of living, pero también conectada con el walkability de Brickell. Exacto, porque yo creo que es una de las islas, o sea, si lo determinamos como una de las islas más famosas de acá, porque la gente quiere estar aquí en esta área, pero por supuesto no hay mucho terreno, ni mucha cosa nueva tampoco, porque pues obviamente se desarrolló hace mucho tiempo, que incluso pues el desarrollador de este proyecto tiene mucho que ver con el desarrollo de Brickell Key. Claro, Swire Properties hicieron casi todo lo que está en la isla está hecho por Swire, ¿no? Y aguantaron este terreno para el último. Entonces, por eso el último proyecto que se ha hecho hace como 16 años, que se llama el Asia, hace tiempo. Entonces aguantaron este terreno porque es el mejor. Estamos en la punta de la isla, como lo ves. Hay agua por los tres lados y siempre tenían en mente construir la torre del Mandarin Oriental. Yo cuando conocí este proyecto, yo dije, es que de verdad pueden replicar tal vez la torre, pero nunca pueden replicar el terreno, o sea, el espacio en donde están, porque hay muchísimos proyectos actualmente en Miami, pero tú dices algo que tenga vista sin obstrucción, que tenga realmente como ese estilo de privacidad, pero al mismo tiempo que puedas caminar y tengas todo. Y también el estilo resort que tiene el proyecto, porque no muchos proyectos te pueden ofrecer tantas amenidades como este, pero ya estamos en la maqueta espectacular que tienen. Háblame un poquito sobre ya el desarrollo actual, hablando de las amenidades. Tienen como 7 piscinas, algo así. Sí, hay 6 piscinas en total, hay más de 100,000 pies cuadrados de amenidades. Lo que a mí me encanta de la dinámica y lo que tenemos es que tenemos una torre privada, que es esta, que es puro residencial. Y también tenemos la torre del hotel. ¿Qué es esto? Que es bueno. Lo que a mí me encanta es que la torre residencial tiene su propio amenidades y servicios solamente para esta torre, pero también tiene acceso a todas las amenidades del hotel. Pero lo del hotel solamente tiene acceso a la parte de ellos. Entonces, este te da lo mejor de los dos mundos sin quitarte la exclusividad. Yo creo que eso es un punto diferenciador, porque las personas que valoran realmente el servicio, hay muchas personas que se han quedado en el hotel de Mandarin y que conocen realmente el servicio, el prestigio, y que quieren ese servicio también estando en sus residencias, que de repente quieren que vayan a sus apartamentos con un servicio extra que no muchos edificios lo pueden ofrecer. Sí, exactamente. Esta dinámica casi nunca se encuentra. Normalmente todo está metido en la misma torre. Correcto. Y te quita la privacidad. Exacto. Entonces, hablando de o sea, todo lo que es la parte de las amenidades, cualquier cosa que una persona se pueda imaginar, lo tienen aquí. Lo tenemos. 6 piscinas, una piscina colocada por cada lado del terreno para que siempre tenemos sol. Cada piscina está mirando al agua, 3 más piscinas en la parte del hotel. Esta torre tiene su propio gimnasio, sauna, steam room, hammam, pero también puede usar el gimnasio, el spa del hotel. Entonces tiene doble algunas amenidades.
Vamos a tener 3 restaurantes, pero Ok. los 3 se encuentran en la parte del hotel. Perfecto. No Pero colocamos- igual las personas pueden ordenar comida de esos restaurantes. Pueden ordenar comida, te lo traen directamente a su unidad. También tenemos un pool lounge abajo donde pueden comer, pero los restaurantes oficialmente están en el hotel porque no queríamos quitar la privacidad de esta torre. Genial. Adrián, y entonces en la torre residencial, que es pues obviamente la principal, estamos hablando que todas las unidades pueden llegar a tener vistas al agua o... Sí, realmente todas las unidades tienen vistas al agua, pero no solo eso, cada cuarto de cada unidad tiene vistas al agua. Imagínate Realmente. despertar y de repente tener esa vista impresionante. Sí, y eso es muy raro decir, más en Brickell, porque normalmente el cuarto principal está mirando el agua y el segundo está mirando la ciudad. Correcto. Aquí, como tenemos agua por los 3 lados, cada cuarto tiene vistas al agua. Es que al final lo que la persona está comprando acá es la locación y la vista. La Y yo creo locación y la que vista. y yo creo que en Miami cada vez que hablamos de locación y vista son las cosas que te van a asegurar la plusvalía con el tiempo. Así es, Y hemos- Miami es el agua. Exacto, es el agua, porque las personas, tanto las personas que quieren vender su unidad el día de mañana, la van a poder vender con un precio mucho mayor cuando tienes vistas al agua, porque es lo que la Sí. persona siempre quiere tener acá. Claro. Y estamos viendo cómo la cantidad de personas que se están viniendo de otros estados, acá internamente de Estados Unidos, Sí. que aprecian el clima, que aprecian el sol, que aprecian tener este tipo de vistas espectaculares, que por supuesto en Nueva York cuesta muchísimo más. Exactamente. Así es. exactamente. Y también tenemos unidades grandes en este proyecto. Cuando Bueno, hablamos de unidades grandes, háblame de la unidad más pequeña, El sé más- que los pies cuadrados. en pie cuadrado, sí. El más pequeño, 2.300 pies cuadrados. O sea, estamos hablando que unos 217 metros. 217 metros cuadrados. Eso sería una unidad de 2 cuartos, 2 baños y medio. Y suben de ahí hasta 5.800 pies, que es una unidad gigante de 5 cuartos. Entonces, todos son más como casas en el cielo. Más que Exacto. condominios. Eso es lo que te iba a decir. O sea, imagínate 217 metros cuadrados, realmente es una casa. Es una casa. O sea, que los planos están muy bien distribuidos. Sí. Y pues por supuesto ahorita vamos a ver la parte de los acabados. La parte de los penthouses, ¿cómo los puedes distribuir? Porque tengo entendido que puedes agarrar medio piso completo o un piso completo, ¿no? Sí, la idea es tener un penthouse nada más, Ok. los últimos 2 pisos entero, o si no, lo cortamos en la mitad y hacemos uno de este lado y otro de este lado. Pero los dos son de 2 pisos. Ok, y la persona puede escoger cómo puede hacer la distribución y Sí. eso conforme puede trabajar de la mano con el arquitecto. Claro, con eso nos trabajamos con el arquitecto para diseñarlo al gusto del cliente, ¿no? Perfecto. Pero sí. Genial. Entonces, vamos a hablar ahora de los acabados, ¿te parece? Sí, sí, Vamos. vamos. Una de las cosas que han cuidado ustedes como proyecto es que el proyecto es de ultra lujo. Sí. Porque hay muchos proyectos acá en Miami que podemos decir que, bueno, que se consideran de lujo, pero Claro. cuando vemos y hablamos de los acabados, realmente no te entregan el acabado correcto. No a este nivel. Exactamente, no a este nivel. Y eso es una de las cosas que me encanta y cada vez que vengo a esta sala de ventas, yo digo, de verdad que los acabados es impresionante. Cuéntanos un poquito de ellos. Sí, es que los detalles aquí es, bueno, también viene con la reputación del developer, ¿no? De Swire Properties, es uno de los developers más conocidos en Miami. Perdóname ahí, porque es que yo quiero hacer énfasis en ese punto, porque el desarrollador yo creo que juega un papel súper importante cuando se trata de un proyecto que está en preconstrucción, porque es la cara del desarrollador que nos va a decir cómo lo va a entregar, que nos va a decir realmente si se va a entregar a tiempo, Sí. si lo van a construir como lo están vendiendo, y yo Exacto. creo que este desarrollador pues tiene demasiada trayectoria como para que las personas puedan confiar, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos muchos compradores que siguen comprando con el developer Swire Properties porque ya saben el nivel de lujo que entregan y ya tienen confianza con ese developer. Eso nos ayuda muchísimo porque también ellos tienen, normalmente cuando empiezan un proyecto siempre lo entregan. Exacto. ¿no? Lo que han hecho. Y son los dueños del hotel que está ahí hoy en día. Entonces aguantaron este terreno para el último, pero también saben que solamente tienen un chance para hacer este proyecto. Claro, imagínate. Entonces estamos usando los mejores materiales posibles. Exacto, y hay mucha gente que está triste porque van a tomar el mandarín Ya sé. y van a decir, pero es que esto es algo icónico. Ya sé. Pero dicen, bueno, porque viene algo mucho mejor, ¿no? El nuevo también va a ser el flagship hotel de la marca para Norteamérica. Entonces es un proyecto importantísimo no solamente para nosotros, Claro. pero también para el mandarín oriental. Así es, Sí, me sí. encanta. Entonces, hablando de los acabados, tengo
la información de que no, o sea, este es un tamaño, pero vamos a conseguir cocinas más grandes que estas. Sí, este se llama como un vignette, es como una muestra De lo que pueden. Los materiales, los acabados, pero realmente, por ejemplo, las cocinas van a ser más grandes que este. Esta isla, por ejemplo, solamente tiene 8 pies de largo, normalmente va a ser 9 pies y más hay una mesa juntada que es otros 5 pies. Ok. Que son muy grandes, son cocinas de casas metidos dentro de un Exacto, condominio. dentro de un condominio con unas vistas espectaculares. Exacto. O sea, que esto es simplemente, o sea, el tamaño es para que las personas se den una idea de los acabados, pero las cocinas son mucho más grandes. Y esta ya es bastante grande. Y exactamente. Para una unidad normal en Brickell, No, ya es, exacto, ya es, espectacular. exacto. También todo está diseñado por Tristan Auer, quien es el diseñador, que viene de París, es espectacular, pero hecho por la marca Molteni, que es una marca italiana. Lo mejor de lo mejor. Mejor de lo mejor, exactamente. Y todos los equipos son de Gaggenau, que también es de Alemania, que también son lo mejor de lo mejor. Este material es un mármol, que se llama un Calacata mármol. ¿Todas van a venir con mármol? Con mármol va a haber 2 opciones. Este es uno que se llama el warm option y hay otro que se llama el cool option. Entonces hay 2 opciones para los O sea, puede ser una oscura y una más clara, me imagino. Exacto. Yo creo que no sé cuál prefieres tú. A mí me gusta más la clara. A mí me encanta este. Sí. Es más claro. Es como más Miami, ¿no? Sí, O sea, al me final encanta tienes este. el agua, como que la iluminación. O sea, Exactamente. Yo creo que me encanta. Yo estoy enamorado de esta cosa. Exacto. Mira, y una de las cosas es el piso, porque hay muchos desarrollos que los entregan sin los pisos, que los entregan como que para que cada persona luego escoja los pisos, pero ustedes también se están comprometiendo con entregar los pisos. Sí, vamos a tener 4 opciones para los clientes. Okay. El piso son de este mismo tamaño, que son 24 por 48, es el tamaño, ¿no? 2 pies por 4 pies. Hay 2 opciones del mármol y hay 2 opciones del travertino. Que también las personas pueden escoger, no como un upgrade, sino que está incluido Normal, dentro. ya está incluido. Todo lo que veas aquí ya está incluido. Perfecto. También un punto importante es que los techos aquí son altos, la altura de los techos, ¿no? Aquí de concreto a concreto estamos hablando 11 pies de altura. Ok. Que es buenísimo porque normal en Miami está a 9 pies. Exacto. Lujo está a 10 y aquí estamos a 11. ¿no? Un pie más alto. Exacto. No, y eso también te da una sensación de amplitud completamente distinta, ¿no? Sí, entonces ya las unidades son grandes, pero se van a sentir más grande todavía. Sí. Bueno, esto es el sueño de toda mujer, por favor. Yo quiero un closet así. Sí, el closet. Dime si los closets vienen así de acabados. El closet en el cuarto principal ya viene hecho con este diseño. Que esto también es una gran diferencia, porque yo creo que el 99% de los proyectos no te entregan los closets acabados. No, te lo entregan vacío para diseñarlo después. Exactamente, o sea, este ya te lo entregan y por uno de los mejores diseñadores de interiores. Con los gabinetes, con las luces, entonces... No hemos visto a nadie que no le encanta el closet. No, es espectacular. todo el mundo le encanta Es que yo el creo que closet. ustedes tuvieron demasiado detalle en la sala de ventas, o sea, Sí. en este tipo de apartamentos, porque le transmiten completamente el feeling de lo que va a sentir realmente una... Hasta estas piezas de madera también lo vas a tener durante las unidades. Entonces, estos detalles A mí esto me encanta no se encuentran. porque esto separa muy bien los espacios, ¿verdad? Como que... No solo un pasillo abierto Exacto. con una pared blanco, no. Es más materiales naturales como la madera con el mármol. Sí. Genial. Y ahora la parte de los baños, ¿cómo vienen los baños en cuestión de los acabados de las unidades? Bueno, cada baño principal viene con este travertino en la pared. También otro Ay, detalle qué lindo. que no se Eso encuentra. es, exacto, esto es único. Sí, único. Este mármol se llama un Cipollino mármol que viene de Grecia, que es como un pedazo de arte que está corriendo por la parte medio. Los lavamanos, esta pieza se llama Taj Mahal Quartzite, también espectacular, muy elegante. Hay 2 opciones para los colores de los fixtures, uno que es el champaña, que es esta, y otro que se llama Platinum. También tenemos los gabinetes que son Medicine Cabinetry, uno por cada lado. Qué bello. Este es el cuarto del toilet, que nadie lo veas. Normalmente nadie abre la puerta. Exacto, pero ahí entra. está para que las personas se den cuenta. Pero esta parte es innovadora completamente, porque esto, El a ver, sound, sí. la gente está cada vez más atenta a la salud, a qué tanto voy a vivir y cómo puedo extender mi vida, ¿verdad? Sí. Y pues por supuesto esto es una de las cosas que vemos
que está ahorita siendo beneficioso para las Sí, personas. 100%, 100%. Y esto también lo van a traer. Bueno, O sea, viene en las unidades grandes de 5 cuartos, viene con un sauna ya diseñado dentro O del sea, turno. imagínate, porque esto aquí la persona se puede sentar, meditar, pensar, lo que sea, sin estar interrumpido por nadie. Sin salir de la unidad. Sin salir Claro, de la vamos a unidad. tener sauna abajo también y el Claro. hammam y todo, pero tener uno en su baño. No hay nada, exacto, no hay nada como eso. Sí. Y este es un ejemplo del, nosotros lo llamamos como un wet room, que es realmente la ducha, que es un rain shower que sale del techo. Tienes el banco con el marble backsplash, con los espacios para poner los productos y con la bañera que normalmente está mirando a la bahía. A la bahía. O sea que de verdad es como un mini spa que vas a tener Es aquí. como un mini spa. Con esto, Con también esto el y con sauna. el sauna ya, o Sí. sea, te relajas de una manera impresionante. O sea, es poner a las personas imaginar cómo Exacto. se sentirían estar en un espacio como este, ¿no? O sea, de Y verdad. se siente la diferencia. Cuando Claro. entras a la sala de ventas, se siente la diferencia de los materiales, de todo. Ahora, nosotros ahora estamos en un cuarto principal, Ok. ¿no? Cada cuarto principal tienes que se llama un Midnight Bar, que tiene una baja, que tienes una nevera de Sub-Zero, que también es buenísimo si quieres poner agua, no te toca caminar hasta la cocina por la noche. Y este es un ejemplo de un cuarto principal. Ok. Y en cuestión de espacios, Este tamaño porque este es grandísimo. es grandísimo. Esta es una unidad, el espacio tiene como 17 por 19 en la medida del cuarto. Ok. Entonces es un ejemplo de una unidad de 3 cuartos, Ok. el cuarto principal. Pero por ejemplo, lo de 2 cuartos es 15 por 19. Entonces quítale 2 pies de un lado y eso es lo de 2 cuartos. Igual. O sea, son Todos son súper amplios, amplios. Son súper súper amplios. Y como tú mencionabas, la parte de que las habitaciones principales tengan la vista al agua, o sea, Todo tiene vista. solamente Principal, despertar y segundo, que tercero. tengas esa vista y esa iluminación Claro. es algo único porque puedes disfrutar, pues, como estamos viendo acá, de este El lado tipo de de... los botes, de exacto, de los botes y de estilo de vida totalmente diferente. todo. Claro. Adrián, ahora en cuestión de la sala, las partes de la terraza, ¿cómo se complementa? Porque hablando del estilo de vida de Miami, pues por supuesto la parte de las terrazas es algo que las personas pueden aprovechar muchísimo. Claro. Y aquí nosotros tenemos la terraza más grande en Brickell. Ok. Hasta ahora. Promedio estamos hablando como 1000 pies cuadrados de terraza, pero tengo unidades que van hasta 2800 pies de terraza. O sea que ustedes se solamente. tomaron muy, muy en serio la parte de que las personas pueden disfrutar Ten cuidado afuera. cuando está cruzando. Gracias. Sí. Las personas pueden disfrutar afuera de sus unidades. Es una extensión de la sala, mejor dicho. Es una extensión de la sala tal cual. Hay espacio para poner sofá, un comedor afuera, realmente disfrutar la parte exterior. O sea que si las personas de repente quieren tener una cena privada con sus amigos, o sea, cómo pueden disfrutar realmente la terraza y pues obviamente la integración que tienen con el agua, ¿no? Exactamente. Y la mayoría de las unidades son esquineros, entonces tienen una terraza que es con wraparound chairs que corre alrededor de la unidad. Entonces te imaginas que esta terraza donde estamos parados ahorita, la unidad más pequeña que tengo de 2 cuartos, la terraza más grande que esta terraza. Que, o sea, está de verdad que increíble, Sí. increíble, Adrián. Pero esto de verdad que el Mandarin Residences es una oportunidad no solamente de estilo de vida de las personas, porque no van a tener nada como esto, sino que también es único a nivel de, si quieres nos sentamos por Sí. acá, es único a nivel de que no va a haber nada como esto y yo creo que eso es un punto que las personas podrían aprovechar al momento de inversión, Sí. por más que todo apostándole a esa plusvalía, a esa valorización. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, en mi opinión, cuando estás mirando un proyecto para puro inversión, es importante buscar algo que, uno, que está frente al agua, dos, que es un producto único, que tienes un buen developer y que tienes buena marca. ¿No? Aquí tenemos los cuatro. Los cuatro. Para mí, para un developer hacer un proyecto mejor que este en el futuro va a ser muy, muy difícil. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que hay mucho espacio para plusvalía. Exacto. Claro, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro,
Pero igual, si hay una condición para plusvalía, nosotros lo tenemos. Exacto. Es que al final yo siempre le digo a las personas que invierten en bienes raíces, si tú esperas el tiempo necesario, siempre bienes raíces va a ser seguridad de plusvalía a lo largo del tiempo. Sí. Pero tú has, yo creo que dado con los puntos súper importantes para decir, bueno, tengo como el check de que le estoy apostando a esa plusvalía, a esa valorización. Claro. Desde ahora que se está vendiendo el proyecto hasta cuando se entregue el proyecto, cuando esté listo, pues por supuesto vemos cómo los precios van subiendo a medida que se van vendiendo. ¿Cómo tú has visto en cuestión de los precios que tienen actualmente y cuánto más inventario también te queda? ¿Cómo está la parte de las ventas? Sí, nosotros ahorita, desde hoy, estamos como 50% vendido. Lo de 2 cuartos comienzan en como 5 millones, lo de 3 cuartos comienzan en 6. Estamos hablando de precio por pie cuadrado. Precio por pie cuadrado promedio, estamos hablando como 2.500 por pie cuadrado. El más económico sería como 2.100 por pie, es el más caro como 3.000 por pie cuadrado. A mí eso me parece fascinante porque, o sea, cuando estamos hablando de precio por pie cuadrado y lo comparamos con otras cosas en Miami, es que ya hay muchos proyectos con precios por pie cuadrado muy similares a este. Muy similares. Nosotros no estamos tan lejos a lo demás. Exacto. No. Para la locación, para las vistas, para los acabados, para los servicios que tienen la marca. No. O sea, es cuando tú pones una balanza. Sí, exacto. No estamos tan lejos, pero el producto, la diferencia es demasiado, es muchísimo, ¿no? Exacto. Entonces, el valor, lo que estás cogiendo por el dinero, creo que hay mucho valor lo que están comprando los clientes. Exacto. Acá. Y que están comprando algo que no se puede replicar, que no puede haber algo más único que este proyecto por las vistas, que tú tengas la garantía de que vas a tener vistas siempre, porque cuántas veces compras un proyecto y te dicen, no, nada, te va a interrumpir la vista y de repente, ¡pum!, te construyen una torre enfrente. Exactamente. Y aquí también se anota con las ventas, porque nosotros vendimos la mitad de la torre en un año realmente, ¿no? Se ha vendido muy rápido por el nivel de precio, lo que estamos pidiendo. Es que cuando lo veas, ya vas a conocer por qué se vende tan rápido, lo acabado, la vista, así como nunca lo van a ver otra vez. Exacto. Es uno de uno. Exactamente, entonces esas personas tienen la oportunidad de ser parte de esta historia, de entrar justamente en el momento adecuado, de reservar su unidad el día de hoy y esperar, ponte que 2029, 2030. 2030 es lo 2030, que tenemos estimado. Exacto. Sí. Es que yo creo que hay que tener la paciencia para esperar un espectáculo como este que se va a construir. O sea, si hay un proyecto que vale la pena la espera, es este, exactamente. ¿Y cómo está la estructura de pagos? O sea, porque obviamente este es un video que se va a estar reproduciendo durante el tiempo, pero ¿cuánto está pidiendo el desarrollador y cuánto tiempo más o menos da para pagar? Desde hoy estamos pidiendo un 10% ahora con un contrato para sacar una unidad del mercado. Okay. Pedimos otro 10% en 3 meses. Ahí llegamos al 20%. Otro 10% cuando comenzamos la obra, que sería el año que viene. Y otro 10% cuando llegamos al último piso de construcción, que sería como 2028. Entonces ponlo así, 20% este año, 10% el año que viene, 10% 2028 y el resto a la entrega en 2030. Exacto, o sea 60. Que en total te pide el desarrollador 40% y el 60% restante lo pueden las personas financiar con un crédito hipotecario sin problema. Pues buenísimo, Adrián. De verdad que he disfrutado muchísimo esta entrevista y que nos hayas comunicado el valor tan importante de Mandarin Residences. Y bueno, para todas las personas que estuvieron acá viendo hasta el final de este video, de verdad que es una oportunidad grandísima el formar parte de estas residencias con una marca tan importante como Mandarin, en una locación única como Brickell Key y por supuesto con unas pistas sin ningún tipo de interrupción y que simplemente pasas al puente y ya estás caminando todo lo que es el área de Brickell. Tienes una locación espectacular y puedes apostarle a esa plusvalía, a ese crecimiento del valor de la propiedad durante el tiempo. Si quieres más información, no olvides en contactarme y por supuesto te cuento muchísimos más detalles sobre lo que hay disponible, los planos, las vistas y lo mejor para ti. Nos vemos en el próximo video. Bye.